Bienvenidos a la tertulia. Arrancamos en este momento en la 8 Bierzo el tiempo para la conversación con la compañía, de nuevo, del director de la 8 Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y de nuevo un político municipal. La política municipal va a ser protagonista porque nos acompaña el alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas. Señor Cuellas, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy no sé si buenas noticias, no sé cómo las califica ustedes, los trabajadores del desmantelamiento de Compostilla que se habían ido para sus casas con la amenaza de la presentación por parte de Recife Metal de un ERTE por la paralización después del inicio de ese expediente Vic en esos trabajos por parte de la Junta de Castilla y León, han vuelto en su totalidad a las tareas, excepto los que estaban de vacaciones. ¿Estos son buenas o malas noticias? Bueno, yo creo que buenas noticias para los trabajadores, sobre todo nos tienen que ser los paganos de las decisiones que toman terceros o de las improvisaciones que en estos, creo que en las últimas semanas pueden haber ocurrido en relación a Compostilla, no tienen culpa ninguna. O sea que buenas noticias. Sí, yo creo que sí. Y lo ha dicho usted, ¿percibe improvisación en todo este proceso en relación al desmantelamiento de Compostilla 2? En este inicio de expediente, luego la estimación parcial del recurso por parte de la Junta, del recurso presentado por Endesa y la posibilidad de que continúen los trabajos, excepto lo que califican elementos singulares, que no sé si ya están calificados los elementos singulares, porque nosotros entendemos que son, no sé, torres y chimeneas. Bueno, yo creo que si nos atenemos a cómo se han desarrollado los hechos, ya hace muchos meses que sabemos qué iba a ocurrir con Compostilla, porque es una decisión que no se ha adoptado recientemente, sino que ha habido un expediente muy largo y tendido para resolver las incidencias medioambientales, una licencia de obra, pasado por diversos organismos, tanto estatales como autonómicos. La propia compañía elaboró, preparó un concurso, una especie de concurso de ideas, casting, vamos a llamarle como queramos, en la que se le dio participación a empresas nacionales, empresas extranjeras. Ellos dijeron que estuvieron ofreciendo esas instalaciones, ese espacio y demás, y en 2 años y medio pues parece ser que no había ninguna solución o ninguna utilidad para la ubicación de Compostilla o para esas instalaciones que se están desmantelando, y a 5 o 6 días vista de acometer la voladura de las 2 torres de refrigeración y de la vieja chimenea del grupo 3, pues alguien se le enciende la bombilla y decide que va a proteger esas instalaciones como un BIC. Yo creo que que las administraciones han tenido el tiempo suficiente para, con antelación, adoptar esa decisión si consideraban que era importante proteger esas instalaciones. Germán, por buscar ejemplos o comparaciones con otras centrales, incluso de Endesa, como la de Andorra en Teruel. Allí hay un informe que dice que esas chimeneas no se pueden mantener y que Endesa las tiene que derribar. ¿Ese será el final también para las chimeneas y para las torres de refrigeración de la central de Compostilla? Yo creo que nos tenemos que atener a los hechos y examinarlos objetivamente. En principio, todo el mundo quiere que esas instalaciones hubieran tenido una viabilidad, un futuro y que hubieran seguido funcionando. Una vez que la empresa, y digo la empresa, es la que decide que esas instalaciones no van a continuar, sea porque no son rentables, sea porque no quieren acometer inversiones, sea por lo que sea, se abre un nuevo horizonte, que podría ser buscarle otra utilidad. La propia compañía no le ha encontrado una utilidad, a diferencia de lo que pasa en Teruel, donde la compañía Endesa, en el espacio donde está esa central, va a invertir una gran cantidad de dinero con una alternativa económica. En el caso de Compostilla 2 no hemos tenido esa suerte, y entonces dicen que van a hacer un concurso, el Futuré, donde van a buscar una nueva oportunidad para las instalaciones. 1 año y medio después se cierra ese concurso sin haber encontrado una utilidad, y entonces las instalaciones están abocadas a desaparecer porque la compañía no quiere mantenerlas. Es una empresa privada, ellos entienden que ni las quieren ni lo van a acometer, y entonces, bueno, pues llegamos a la situación. Ellos piden sus permisos, sus licencias, las administraciones se las otorgan, y llegamos a la situación en la que estamos en el día de hoy, que ni la empresa ha encontrado una alternativa, ni las administraciones tampoco han encontrado una alternativa para esa instalación. Lo que no tiene sentido a lo mejor es dejar eso porque sí.
yo durante el concurso del Futuré, para mí había algún proyecto que era interesante, ¿vale?, que iba a conservar pues gran parte de esas instalaciones, un proyecto que podía ser viable desde el punto de vista económico y que podía ser un gran atractivo, tanto desde el punto de vista del empleo como de un proyecto tractor económico para toda la comarca, pero bueno, no llegó a cuajar, porque en este caso el que manejaba los tiempos en este concurso es la compañía Endesa y es la que decide qué se hace y qué no se hace, qué es interesante y qué no es interesante. Pero un proyecto relacionado con mantener parte de... Sí. ¿Qué proyecto era? Un proyecto ahora ya no habrá de... confidencialidad. Bueno, ¿entiendes? pues no lo sé, era un proyecto de servicios, era un proyecto en el que estaba pues en el desarrollo arquitectónico del mismo un arquitecto de renombre mundial, un proyecto que iba a dinamizar económicamente no solo el municipio de Cubillos, sino toda la comarca del Bierzo, y un proyecto en el que se generaba mano de obra intensiva y mucha mano de obra. ¿Pero qué salvaba de la central? Pues gran parte de las instalaciones, como lo que estamos hablando ahora, ¿Las torres? Pues alguna de las torres se salvaba, claro, evidentemente. Si se decide esa ubicación, ese emplazamiento, es por la superficie que tenía esa central, por dónde estaba ubicada, en la cercanía del embalse de Bárcena, en el centro de la comarca del Bierzo, a lo de Ponferrada, y por la singularidad de esos espacios y esos volúmenes que a un arquitecto pues le atrae. En la chimenea, las torres de Andorra Teruel ya fueron derribadas. La chimenea que ahora quieren salvar y que la semana pasada Endesa dijo que era completamente imposible mantenerla, hay un proyecto de un artista para montar un funicular sobre la torre, que es una de las estructuras más altas que hay en este país. Es una torre más alta que las de Compostilla, tiene 300, no sé si 300. La de Teruel, 343 metros. 343 metros. Claro. No sé. Pero la compañía ha decidido que va a demoler esa instalación y la compañía ha decidido que la derriba. Claro, y el gobierno de Aragón no ha dicho nada, ni el gobierno nacional tampoco, y van a eliminar esa infraestructura. Y la eliminan en junio del próximo año, según Endesa. Aquí ha habido la oportunidad, ha habido empresas a las que se le ha ofrecido, yo en concreto a una multinacional de material de escalada y de todas, material de seguridad y demás, se le ofreció la posibilidad de utilizar una de las chimeneas, lo estuvieron estudiando y lo consideraban que no era viable, y era alguien que le podía sacar una utilidad para probar sus productos y para como elemento, no sé, para hacer escalada. Manuel. Yo entiendo al alcalde de Cubillos. La verdad que entre los alcaldes que tienen central térmica, hablo por La Robla, por Velilla del Río Carrión, tampoco ha habido nunca un interés, más que por la conservación, han tenido el objetivo de que haya empleo en esas infraestructuras. Pero en este caso he visto ahora lo que ha pasado con la Junta, la verdad que también suena un poco a pataleta que ahora no se quiera conservar algo que también es verdad que es singular para el Bierzo. Pero porque, ¿quién es el que no la quiere conservar? Pregunto. Bueno, ¿Tú piensas que yo no la quiero conservar? No, supuestamente durante todo el proceso nadie quiso o alegó. Claro, es que, vamos a ver... Una cosa es pedir que no se quiera y otra cosa que nadie alegue que se conserve. Vamos a ver, tenemos el ejemplo aquí en la ciudad de Ponferrada, tenemos una LN térmica que ha costado lo que ha costado, se ha puesto en funcionamiento con un producto más o menos exitoso, y está la térmica antigua, Compostilla 1, que han pasado 15 años y todavía no se le ha conseguido dar ni contenido, ni prácticamente ni mantener el continente. Esperemos que próximamente empiece a funcionar. Entonces todos entendemos que es muy difícil, si vamos a lo que es esa instalación, de encontrarle una utilidad a esa instalación. ¿Quién la mantiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Y para qué? Si es que yo creo que ningún alcalde, ni el de Anllares, que yo le oía el otro día, ni la alcaldesa de Velilla, nadie quiere que desaparezca, pero hay que darle una utilidad. Yo en Compostilla 2, en mi municipio, ocupa más de 150 hectáreas, de las cuales 80 o 90 son industriales. Yo quiero poder utilizar esas 80 o 90 hectáreas industriales para un uso que nos genere riqueza, no solo para mi municipio, sino para toda la comarca. ¿Que se puede respetar parte de esa infraestructura? Bueno, pues adelante, vamos a ver cómo se respeta, pero ¿quién se hace cargo de ello? ¿Las empresas que se vayan a instalar allí? ¿Una administración? ¿Quién? Mi municipio no, por supuesto. Nosotros, después del cierre de Compostilla, quedamos en una situación pues bastante complicada y distinta a la que teníamos. ¿Cuánto han mermado los ingresos del Ayuntamiento de Cubillos con el cierre de Compostilla? Pues el Compostilla nos venía suponiendo alrededor de 2 millones de euros al año. A día de hoy nos ingresarán unos 250.000 euros.
No creo que supere los 300.000. lo Y eso va a ir preguntábamos disminuyendo porque también depende de lo que vayan desmantelando en esa instalación. A medida que van desapareciendo las construcciones allí, pues va menguando el valor. Eso ha supuesto la reducción, que lo preguntábamos hace una semana al alcalde de Páramo del Sil, siendo una cantidad bastante inferior a la que usted nos comentaba, reducción de servicios en el municipio. Pues mira, te voy a contestar lo mismo que decía el alcalde de Páramo del Sil. Nosotros, yo cuando llego a la alcaldía en el año 2015, a mí a las 2 semanas me visitan directivos de Endesa y me dicen ya pues lo que se preveía en el futuro. Y nosotros, bueno, claro, pues sí, pues más o menos me dijeron eso, pues a buenas horas llegas tú, aquí qué mala suerte. Pero bueno, hemos ido intentando controlar el gasto, hemos sido muy escrupulosos a la hora de hacer las cosas y tenemos un colchón económico. Si a eso le añadimos que Cubillos es un pueblo dinámico, tenemos el polígono del Baño, tenemos otras alternativas que, bueno, en estos momentos son pues, impuestos por construcción, pero hay proyectos que se van a quedar allí, generadores de empleo, generadores de riqueza, que nos pueden aportar económicamente. Con lo cual, este impasse, este proceso entre el cierre de Compostilla y que el polígono del Baño pues, sea una realidad, las industrias que se puedan instalar allí y demás, pues lo estamos salvando con esto y con un poco de imaginación. Pero volviendo al área donde están, a la central, ¿es compatible que se mantengan esos elementos con el futuro de desarrollo de un área industrial que tiene que ordenarse en el futuro? Eso lo conoce la empresa. Nosotros a la empresa le hemos trasladado que sí, que son dueños de 150 hectáreas en el municipio, una parte rústica, otra parte urbana. Ellos ya con el Futuré, había algunas industrias que querían instalar allí porque a ellos les parecía que se podía poner aquí donde ellos decidían y nosotros dijimos que no, que había que ir al polígono del Baño, que era un polígono ordenado y estructurado, y en el caso del suelo de Compostilla hay que diseñar pues, lo que es un plan parcial o un estudio de detalle, hay que bueno, pues, elaborar pues, el trazado viario, dónde van las dotaciones, dónde va el suelo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso en pie, si al final la protección indica que no se puede derribar, ¿es compatible con el desarrollo de un área industrial? Pues claro, pues evidentemente gran parte de las instalaciones están en la parte industrial. Pues, se evitará el uso en esas zonas, claro. Pero es que eso ocupa mucho. Claro, evidentemente, claro. Las 80 hectáreas que tienen de suelo industrial no se hicieron a capricho. De hecho, en el ayuntamiento, cuando se hicieron las normas urbanísticas, se trataron de circunscribir principalmente a la zona que ya estaba siendo utilizada como suelo industrial para evitar que futuras construcciones se acercaran hacia la zona poblada del municipio, hacia la zona urbana. Lío gordo. Pues lío gordo, efectivamente. Porque en el desarrollo de esa futura área industrial, ustedes no se han puesto todavía. Estarán esperando a que... La propiedad es Endesa y es la que tiene que hacer una propuesta al Ayuntamiento de Cubillos. Ellos ya lo saben, hace muchos meses que hemos hablado del asunto, quedaron en elaborar algo, pero hasta el día de hoy no se ha presentado nada, me imagino que no, de momento no tengan prisa. La alcaldesa de Lía del Río Carrión decía que el mantenimiento de una torre valía 60.000 euros. A mí me parece poca cantidad, pero fue lo que cifró ella. ¿Hay algún estudio de cuánto puede ser el mantenimiento y sobre todo a partir de ahora, quién va a pagar? Porque alguien tiene que pagar ese mantenimiento. Bueno, pues el que sabe lo que cuesta mantener eso, sobre todo es quien lo ha mantenido hasta ahora, que es la propia compañía. Ellos son los que han hablado de 500.000 euros, ellos sabrán. ¿500.000 euros al año? Sí. Más a mí es lo que... la torre, según el informe que publicó Endesa hace menos de 10 días sobre la chimenea de Andorra Teruel, se acerca y supera... Tienen una oscilación, además. Supera el 1.000.000 de euros. Sí, claro, evidentemente. Según el informe, supera el 1.000.000 de euros. En el caso de Cubillos, no hace mucho tiempo que se estuvieron realizando obras en la chimenea, solo de pintura, balizamiento y bueno, el sellado de algunas deficiencias que tenía infraestructura. Hubo gente allí trabajando y fue bastante caro. Y era prácticamente cuando ya se conocía que eso estaba abocado al cierre. Te estoy hablando a lo mejor del año 2016 o 2017. Y todavía se estaban gastando dinero para el mantenimiento y la conservación y bastante dinero. ¿Y a partir de ahora quién lo va a hacer? Mi ayuntamiento no. La Junta de Castilla y León tampoco y Endesa tampoco. Bueno, pero la Junta tiene una responsabilidad. Hombre, ahora tampoco puede pasar la pelota a otra administración, también tiene que invertir también allí ella. ¿La ley de patrimonio qué dice? ¿De quién es responsabilidad? Yo solo diré la ley de patrimonio. Bueno, yo creo que la Junta adoptó una decisión el día que la adoptó. Yo creo que no supieron medir muy bien las consecuencias. Yo creo que están dando pasos para salir del
del embrollo, y yo creo que en los próximos meses vamos a ver en lo que queda al final. Yo lo que lo siento sobre todo es por la gente que tenía expectativas de que eso se mantuviera, porque al final se está jugando con el sentimiento de las personas, porque un día dices que va a desaparecer, otro día dices que se va a quedar, al siguiente dices que vuelva a desaparecer, y al final, bueno, pues la percepción que puede tener la ciudadanía es que esto es algo poco serio. Yo, desde mi punto de vista, desde el Ayuntamiento de Cubillos del Sil, yo creo que siempre hemos sido bastante claros en nuestra posición y hemos defendido que si tiene una utilidad esas instalaciones, que se preserve todo lo que sea necesario para la utilidad económica que se le quiera dar, pero que esa utilidad económica sea buena para el municipio de Cubillos y para toda la comarca de Bierzo. O sea, que usted cree que recula la Junta de Castilla y León con la decisión. Yo creo que sí, y en los próximos meses lo vamos a ver. Germán. ¿Huele a electoralismo esto a las puertas de un año con 2 convocatorias electorales a la lista? ¿Esta decisión de la Junta? Yo tampoco sé si electoralmente puede suponer unos grandes réditos o no. Yo creo que a veces en estos tiempos que corremos la gente pues actúa a golpe de tuit o a golpe de comentarios en las redes sociales o de decisiones que no son, yo creo que muy meditadas. En el caso que nos ocupa, en el caso de Compostilla, es una situación que no se ha generado hace poco, sino que llevamos ya un largo recorrido, se le podía haber ido dando alternativas. Han participado estas administraciones en el caso del Futuré, que nos llevó pues, 10 meses, 12 meses o 14 meses, ya no me acuerdo cuánto fue el periodo, pero fue un periodo largo. Todas las administraciones lo conocían. Si de verdad hay un interés por mantener un bien, en este caso Compostilla, yo creo que se podría haber actuado antes de llegar a la situación en la que tienes que abocar, o sea, que te ves abocado a mandar a los trabajadores a un ERTE, o cuando están a punto de proceder a las voladuras de unas estructuras en las que ya se han perforado, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas son poco serias, como mínimo que se podría haber actuado antes, si de verdad había un interés. Todos los partidos han ido sumando al carro, claro. Yo no sé si los partidos, yo no sé si los partidos se suman al carro o no se suman. Sí que personas pertenecientes a los partidos se suman al carro y se atribuyen la paternidad de la idea, pero ya en los últimos días, yo después de que la Junta ya parcialmente parece ser que una parte de la decisión pues ya se puede continuar con la demolición de una parte de la central, yo no he visto a nadie salir de todas esas personas que se atribuían la responsabilidad de que eso se mantuviera a decir nada. Vamos a ver qué pasa dentro de unos meses. ¿Esto va a afectar al empleo del Plan Future? ¿Cree que a lo mejor alguno de los proyectos que se van a desarrollar va a verse condicionado por esta decisión? El Plan Future. El Plan Future, en principio, era una buena idea, pero al final yo creo que los resultados no son unos grandes resultados. Los proyectos que tenían más, yo creo, desde mi punto de vista, fundamento de los que al final se decidieron, que eran todos más o menos auspiciados por la compañía Endesa, participados, que son el de las baterías y el de las palas eólicas, el de reciclaje de palas, continúan su tramitación, su camino, y se van a ubicar en el polígono del Bayo, con lo cual no tienen ya ninguna relación con el emplazamiento de Compostilla. Algún otro proyecto que había ahí, yo ya desde el principio a mí no me gustaba, como podía ser el de las hidromagnesitas, para ese emplazamiento, porque yo entendía, o nuestro municipio entendía, o la corporación, o al menos la mayoría de la corporación, que ese espacio industrial tenía que ser destinado para un proyecto grande, o 2 proyectos. Estamos hablando hace 1 año y medio, cuando el polígono del Bayo tenía suelo disponible de sobra. En estos momentos, el polígono del Bayo, pues la primera y segunda fase están vendidas por entero, y la tercera fase parece ser que se va a adjudicar a un gran proyecto o 2 grandes proyectos. Con lo cual, pues ya empezamos a tener escasez de suelo en mi municipio, con lo cual a lo mejor hay que darle otra alternativa al uso de Compostilla, llegado a esa tesitura, pero seguimos diciendo lo mismo. Germán. Endesa y las administraciones aseguran que en Puentes, por ejemplo, se va a crear más empleo con las industrias alternativas que el que generaba la propia central, con 2 grandes proyectos, uno de hidrógeno verde, creo, y uno de una fábrica de ruedas. En el caso de El Bierzo, al final, esta batalla por los grandes proyectos la hemos perdido abiertamente con Endesa, ¿no? Evidentemente, solo tenemos que atender a lo que nos rodea. Pues en estos últimos días estamos viendo lo que es Teruel. Ya se adivinaba entonces, cuando aquí había un Futuré, y ahí ya iban con otras inversiones propias de ellos, que al final pues es el propietario, es el que decide lo que quiere hacer allí y el que tiene medios para invertir en esa instalación.
Pero en el caso de Compostilla, pues sí, de puertas para afuera dicen que nos tiene mucho cariño, que nacieron aquí, pero a la hora de la verdad, a la hora de buscar un proyecto, de poner dinero aquí, pues no les interesa por lo que sea, porque no somos rentables económicamente desde su punto de vista o por lo que sea. De momento pues no han sabido encontrarlo o no han querido encontrarlo. Supongo que la elección por esos proyectos en puentes será porque está el mar al lado. ¿Otra explicación? Me imagino que sea por la cercanía del mar, me imagino porque eso se va a hacer con energía eólica, a tener plantas offshore para las ruedas no las van a hacer. Las ruedas es una fábrica. Sí, pero hubo bueno, tiempo aquí que íbamos a montar una fábrica de ruedas. Pero una cosa muy importante para esas grandes instalaciones es el precio de la energía y puede venir marcado por la manera de producir esa energía. De hecho, aquí hay proyectos industriales que están muy interesados en que se sustancien los proyectos que tenemos eólicos y fotovoltaicos en el entorno para disminuir la factura de la energía. Pero al final, lo que dice usted, hemos perdido completamente esa carrera en beneficio de otros sitios donde está instalada Endesa. Evidentemente, la compañía Endesa, que es la propietaria de todas estas instalaciones, la de Aspontes, la de Andorra, la de Compostilla y de otras, pues decide dónde invierte y cree que en Aspontes va a ganar más que invirtiendo en Compostilla. ¿Y por qué cree que Endesa tiene esta actitud? Teniendo en cuenta su propia historia. Pues porque yo creo que Endesa no atiende a sentimientos, sino a criterios economicistas, pura y duramente. Yo, en el caso de Compostilla y de Cubillos, cuando ya la central estaba abocada al cierre, en una de las visitas que tuve yo a Endesa de aquella era el director general, José Bogas, hablábamos de la posibilidad de utilizar las instalaciones de Compostilla para una instalación fotovoltaica o incluso fuera de Compostilla en alguna zona del municipio, y decían que no había horas de sol suficientes o que no era rentable desde el punto de vista económico. Y ahí estamos viendo ahora pues que hay más de un proyecto fotovoltaico en esta comarca y estas personas que quieren invertir aquí entienden que puede dar una rentabilidad económica. ¿Qué pasa? Que esa rentabilidad económica para estas empresas puede ser suficiente, pero para Endesa no, porque están acostumbradas a otros baremos económicos distintos. Eso que han olvidado Cubillos en esta transformación, esta transición energética, porque sin duda Cubillos ha dado todo por la central. Todo el municipio ha estado siempre ha ofrecido todo. Bueno, todo pues lo que claro, tenía. evidentemente Cubillos es un pueblo que cuando se abre la central térmica pues sufre una transformación. Un pueblo agrícola pasa a ser un pueblo industrial, un pueblo que era pues como el resto de la comarca de Bierzo pasa a tener otra serie de servicios que en otros municipios pues hasta recientemente pues no se prestaban. Evidentemente pues nosotros creíamos que cuando iba a haber una transición energética que íbamos a salir más rápido de esta situación y de que iba a haber, pues, yo creo que una discriminación positiva con mi municipio y con otros que están en esta situación, pero de momento no la hemos visto. Habla con el señor Formoso, a ver, porque... Sí, yo con el señor Formoso hablamos de vez en cuando, pero bueno, cada uno tiene sus intereses y, claro, la situación que tienen ellos allí. Aspontes no es la misma que tenemos nosotros en Compostilla. Y con la central abierta, además. Bueno, produciendo. lo de la central abierta es... Y por tiempo. Pues al paso que central abierta es va porque en su día Endesa decidió invertir. Ya. Yo con el señor Formoso, pues en más de una ocasión visitamos la compañía, Endesa, en alguna ocasión fuimos a la Junta General de Accionistas y en alguna intervinimos, nos dejaron acciones los propios trabajadores para que pudiéramos intervenir y demás, y bueno, pues en el caso de Aspontes, Endesa decidió invertir para adaptarse a la normativa europea y en el caso de Compostilla no. Lo que decía usted anteriormente, que ni la historia ni el sentimiento nos ha ayudado ni media. Nada. Nada de nada. Nada. Y yo desde aquí quiero decir a los ciudadanos que no se dejen engañar, aunque aparezcan reportajes en la prensa, no nos han ayudado en nada. Y si alguna vez deciden invertir aquí es porque les sea rentable desde el punto de vista económico, pero por sentimiento, nada. Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos, compañeros, hacemos un alto y retomamos la conversación en la tertulia después de unos instantes para la publicidad. Seguimos en la tertulia hablando con el alcalde de Cubillos, Germán. Nos hablaba antes del proceso de ampliación del polígono del Bayo, 2 fases cubiertas, una tercera comprometida. ¿Hay más metros disponibles para seguir ampliando el Bayo o tendríamos que dar el salto ya a lo que es
la zona que ocupa ahora mismo la central? Bueno, hay en torno del polígono del Bayo hay más suelo que son de las juntas vecinales, tanto de Cabañas de la Dornilla como de Fresnedo. Parte de esos terrenos están en estos momentos, han sido pues alquilados para unos proyectos fotovoltaicos que en estos momentos están en tramitación y esa es la situación actual. Para una posible ampliación podría ser posible, pero en primer lugar tendría que querer esas juntas vecinales o esos pueblos que son los titulares de ese suelo, eso en primer lugar. Con lo cual, bueno, pues sería un proceso bastante largo. No podemos obviar que, por ejemplo, en el caso del polígono del Bayo, pues llevó 3 o 4 años el desarrollo de ese suelo, con lo cual a corto plazo pues es algo un poco complicado. O sea, alcalde, si viene alguien ahora solicitando 100.000 metros cuadrados, no los tiene. Pues en estos momentos no. En mi municipio no, de momento. O nos vamos a Compostilla, pero en el caso de Compostilla pues sucede lo mismo. Hay que ordenar ese suelo. Tiempo se ha tenido, pero en este caso la compañía Endesa no cree que no es oportuno, todavía no ha elaborado su propuesta. La verdad que las empresas del polígono del Bayo no se merecen los accesos que tienen. ¿Quién tiene que hacer esas obras? Bueno, vamos a ver, el polígono del Bayo tiene la ubicación que tiene, cuenta con los accesos que cuenta y en este caso, bueno, pues la Junta de Castilla y León está estudiando la posibilidad de realizar un nuevo acceso. Lleva mucho tiempo. Claro, evidentemente, pues mira, yo creo que en el año 2009 ya se valoró la posibilidad de ejecutar este mismo acceso del que ha hablado el consejero recientemente, con lo cual ya llevamos unos cuantos años esperando. Entonces, bueno, pues es una de las decisiones que se deben de adoptar para que ese suelo sea mejor y sea más competitivo. Cuando se monte la fábrica de reciclaje de palas eólicas, bueno, no sé si cuando las desmontan vienen al reciclaje troceadas o no, lo desconozco. Me imagino que por logística vendrán troceadas ya, me imagino. Pues si no, tendrían claro, un problema muy serio. Sí, pero yo creo que por logística ya las traerán vienen troceadas. Sí, yo creo. Pero no deja de ser, no sé, un tanto... Bueno, la verdad que ya no solo por las palas eólicas, el polígono del Bayo pues empieza a tener un gran tránsito de camiones, los camiones que acceden con el vidrio, los camiones que salen con vidrio manufacturado, los camiones que entran con materia vegetal para forestal y etcétera, etcétera, con lo cual ya es un tráfico bastante importante y de vehículos pesados y yo creo que el acceso que tiene, bueno, puede servirnos, pero no es el adecuado, hay que buscar un nuevo acceso y que mejore la situación de ese polígono. ¿Y qué sabemos del grupo empresarial alemán de Benicor que iba a... Bueno, pues yo creo que esa es una buena pregunta. Yo creo que se les puede preguntar a los consejeros involucrados entonces, al presidente Mañueco, al consejero de Medio Ambiente, al señor Quiñones y a la consejera de Empleo de entonces. ¿No han vuelto a tener noticias de este proyecto? Yo por mi parte no. ¿Y en algún momento ustedes tuvieron contacto con estos empresarios alemanes? Que sí, yo en nuestro municipio, o sea, en el ayuntamiento tuvimos una visita de un grupo de personas, que algunos eran españoles y otros de alemanes, y fueron los que nos hicieron, bueno, pues una presentación somera. Decían que se iban a dirigir a la Junta de Castilla y León, o que ya se habían dirigido entonces, cuando tuvimos nosotros el primer contacto, pero no pasó de ahí. En nuestro caso, sí que apareció en empresa. Yo incluso recuerdo una visita a mi ayuntamiento del concejal de Ciudadanos, acompañado de la consejera de entonces, hablando de este proyecto, pero bueno, no volvimos a saber más. ¿Por qué han pasado 10 meses ya? ¿Ustedes no han pedido explicaciones a la Junta de Castilla y León? No, porque bueno, a nosotros se acercan, claro, no de estas dimensiones, pero a veces se acercan empresarios interesados en una parcela o en otra parcela, nosotros les redirigimos a la Junta de Castilla y León, que son los que hacen la venta, en este caso a través del ICE, y bueno, pues con este grupo de empresarios pasó lo mismo. Directamente no les hemos pedido explicaciones, pero sí indirectamente hemos tenido noticias. Si vemos que se ha adjudicado la tercera fase del polígono industrial, se le va a vender, en este caso, a Tevitec, y otra parte se lo va a reservar la Junta para algunos proyectos, es que ese proyecto o no era viable o desapareció. Pero nadie ha dado explicaciones. ¿Con cuánto empleo se conformaría para la transición
energética en Cubillos? Para la transición energética. ¿Cuántos tenía antes de la crisis y cuántos le gustaría tener ahora, en el corto plazo? Vamos a ver, cuando Compostilla cierra, pues no llegaba a 400 trabajadores entre empleados directos de Endesa y los de las subcontratas. Ya no era lo mismo que ocurría pues a finales de los años 80. ¿Cuántos empleos serían buenos? Pues cuantos más mejor, y cuanto mejor sea la calidad de ese empleo, esta comarca lo estamos necesitando, pero para ello se tienen que dar las circunstancias de que alguien decida invertir aquí y de que se le den facilidades para invertir, de que las administraciones, tanto Junta de Castilla y León como el Gobierno de España, pues hagan algo más. Cuando digo algo más es que haya una discriminación positiva por estos territorios. Hay sitios donde es más fácil conseguir inversiones y hay otros en los que es mucho más difícil. No tenemos más que ver las inversiones que llegan a la cuenca minera Faberosil, por ejemplo. Pues vemos que es algo complicado que alguien invierta. Pues habrá que dar alguna facilidad. Y tampoco a lo mejor se trata de que sean unas grandes industrias, pero sí que industrias pequeñas que vayan sumando pues en actividad, en economía, etcétera, etcétera. No sé si ya está cerrada la calificación tributaria para la central de biomasa del Bayo, que va a suponer para su municipio. Pues sí, pues de cuando se nos vende que se va a colocar la instalación a lo que podía haber ocurrido, pues había una gran diferencia. Nosotros hemos tenido que pelear para que se reconociera esa instalación como un bien inmueble de características especiales. Al fin y al cabo es una central térmica mucho más pequeña que Compostilla, pero básicamente hace lo mismo. Genera electricidad a través de un combustible, con unas calderas, unas torres de refrigeración, etcétera, etcétera. Y había gente que no entendía que eso era así. Y bueno, desde el ayuntamiento y desde los técnicos que tenemos nos hemos estado peleando durante meses y lo hemos conseguido. Incluso le hemos abierto los ojos a algunas otras centrales de biomasa que había por el país y que no estaban cobrando como deberían de cobrar. Entonces es Vices ya. Sí, a partir del año 2023 será un bien inmueble de características especiales. ¿Y cuánto va a ingresar el ayuntamiento? Bueno, pues depende de cómo se mire. Pues si Compostilla tenía 1000 megavatios y pagaba 2 millones, pues esto tiene 50, pues es un mecherín. Usted, pues evidentemente. Ya, pero no es lo mismo que tribute como pues, Vices a la diferencia de lo que quería claro, pagar como si fuera pues como un inmueble casa, normal. Una casa, ¿no? Sí, en lo que es el tipo impositivo era el mismo que para un ciudadano. ¿Y qué persona era la que ponía esa calificación de que eso es un inmueble? Bueno, pues tú estas cosas las tienes que tratar con el catastro. Lo mismo que nos ha pasado con Compostilla. Nosotros seguimos peleando en el caso de Compostilla para que siga tributando como un vice. Pero en el catastro deciden que darle la razón a la empresa, porque es mucho mejor darle la razón a la empresa que a un pequeño ayuntamiento que da menos guerra. Pero bueno, nosotros seguimos peleando y vamos a ver si al final tenemos razón también. Pero con la planta de biomasa la diferencia es sustancial. Pues sí, pueden hacer muchas. Van a pagar 2/3 más de lo que pagaban. Usted está en el Consejo Comarcal. ¿Qué balance hace de esta legislatura que está acabando? Bueno, pues vamos a ver, el balance que podemos hacer es, han sido 4 años complicados, no tenemos que olvidar que hemos pasado por una situación muy complicada con la pandemia, pero bueno, desde el punto de vista de la realidad, de lo que es el Consejo Comarcal, se han ido consiguiendo cosas, se mejoró el convenio marco, creo que para el próximo ejercicio seguiremos viendo cómo se amplía la financiación y con los escasos medios de los que se dota esta institución se trata de seguir manteniendo los programas que se han transferido por parte de las administraciones superiores. Es verdad que sigue habiendo un déficit por parte de conseguir competencias también de las administraciones inferiores, pero bueno, esto al final es el día a día de la comarca o de la institución, es lo que tiene que ir llevando hacia conseguir nuevas competencias, ya sea de las administraciones supramunicipales o incluso de los municipios. Pero parece que está en un punto que ni los de arriba quieren darle competencia ni los de abajo quieren darle ninguna. Bueno, digo los de abajo, los ayuntamientos, digo los de arriba, la Junta y la Diputación. En el caso de los ayuntamientos, yo soy alcalde de un ayuntamiento, hay competencias que tenemos en los ayuntamientos que nos están constando desempeñar o que dependen de otras administraciones y demás y que se necesitan más recursos y que son competencias que ya tiene el Consejo Comarcal.
Por ejemplo, en el caso del servicio de asistencia a municipios. Es un servicio que lleva el Consejo Comarcal y que tendría que darnos asistencia a los pequeños municipios. Yo creo que es un servicio que se tiene que potenciar y tiene que obtener más recursos, se tiene que contratar más personal y tiene que ayudarnos a los ayuntamientos a desarrollar esas actividades, el caso urbanístico, el caso de licencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo. Y más ahora, que con la falta de secretarios. Pues otro ejemplo y otro gran problema que tiene la administración local, ya no solo secretarios para los ayuntamientos, sino que las juntas vecinales también necesitan cada vez más, porque estamos viendo que pues hay instalaciones fotovoltaicas, hay contratos que se están desarrollando con juntas vecinales, va a haber juntas vecinales que van a tener ingresos económicos importantes, hay gente también que se está dedicando, pues yo digo, a hostigar a las juntas vecinales, y eso no es bueno para el funcionamiento de las mismas, y es necesario que haya profesionales que apoyen a estas entidades. Las grandes corporaciones que andan detrás de los proyectos fotovoltaicos son los que hostigan a las juntas vecinales. Bueno, las grandes corporaciones, yo creo que esas grandes vienen a invertir, pero o consultoras. Pero hay terceros, grupos ecologistas, otros intereses de la competencia, etcétera, etcétera, que al final, cuando estás presionando a estas entidades que no cuentan con recursos ni económicos ni jurídicos para intentar defender sus intereses, pues se ven en dificultades, y no hay que olvidar que la gran mayoría de las juntas vecinales, incluso los cargos que hay, no están viendo remunerada su trabajo en ellas, con lo cual cada vez es más difícil que haya gente que esté interesado en acudir a la vida pública y encabezar estas administraciones. El municipio de Cubillos fue, en esta carrera desaforada que se ha desatado en los últimos años, la encabezó con esos proyectos fotovoltaicos de Fresnedo y de Cabañas de la Dornilla, con la cesión. ¿Cómo está, en qué momento está esa iniciativa de energía fotovoltaica? Nosotros, en el caso del municipio de Cubillos, veníamos de la situación de Compostilla, veníamos de tener unos ingresos, los vecinos de Fresnedo y Cabañinas entendieron rápidamente que era necesario obtener ingresos públicos para el ayuntamiento y para las juntas vecinales, y pusieron a disposición este suelo. Se hizo una licitación pública y como en este país abrir una instalación de este tipo lleva una tramitación ambiental muy larga. Esto se desarrolla en el caso de Cubillos ante la Junta de Castilla y León, que tiene un montón de proyectos que tiene que informar y desarrollar jurídicamente. Pues en esa tesitura estamos todavía. Pues está pendiente de la declaración de impacto ambiental, entiendo. Está pendiente de los permisos. Las juntas vecinales ya han cobrado 2 ejercicios el alquiler, la empresa está pagando, está afrontando ese desembolso económico, pero de momento todavía no cuentan con las licencias pertinentes para proceder a la instalación. Porque no existe la licencia. Claro, evidentemente no se ha terminado el trámite ambiental. En cuanto a la residencia de mayores, después de todo el calvario que ha pasado ese proyecto, parece que está más cerca de ver la luz ya, ¿no? Bueno, si no hay ninguna complicación de última hora, probablemente a lo largo del mes de enero pueda abrir sus puertas. La verdad que la empresa tiene unas buenas expectativas de ocupación ya desde el principio. Precisamente en el día de hoy hemos viajado a Valladolid, el gerente de la empresa y yo mismo, para reunirnos con responsables de la Junta para ir concretando la posibilidad de concertar plazas en esta residencia, y la verdad que estamos bastante ilusionados que después de tanto tiempo y por las vicisitudes que ha pasado ese edificio a lo largo de más de 10 años, 12 años que estuvo allí abandonado por los propietarios, por los administradores concursales, etcétera, etcétera, que haya podido llegar a abrirse va a ser, la verdad, que algo muy satisfactorio. ¿Habrá concierto? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántas? Bueno, pues esperemos que haya un concierto al menos de 18 o 20 plazas. Porque, ¿con cuántas plazas tiene la nueva compañía que se hace cargo de este proyecto, tiene previsto abrir? Pues alrededor de 140 plazas va a tener la residencia de Cubillos. La verdad que el proyecto original tenía más plazas, pero la nueva gerencia ha decidido suprimir muchas de las habitaciones dobles y convertirlas en individuales, porque dicen que es una demanda
que va creciendo y sobre todo después de la pandemia, con lo cual se han reducido las plazas porque las habitaciones dobles, muchas de ellas se han destinado a individuales, pero tendrá unas 140 plazas. Así es una super residencia. Es una residencia grande y la verdad que próximamente habrá jornada de puertas abiertas y animo a la ciudadanía que acuda a visitarlas porque yo creo que son unas instalaciones muy modernas y que están para mí en el mejor municipio de todo el Bierzo y en una zona además pues muy accesible, con buenos aparcamientos, con servicios. Yo creo que va a funcionar. No nos queda nada, las dos últimas. Bueno, siempre queda para el final la pregunta si se va a presentar a las elecciones y me gustaría saber si tenía alguna aspiración más que ser alcalde de Cubillos. Pues no tengo mayores aspiraciones. A mí me gusta ser alcalde de mi municipio y no tengo ningún interés en salir fuera de la comarca del Bierzo. ¿Ni siquiera la Diputación? No, para ¿Como nada. diputado? No. El trabajo de alcalde de mi municipio es suficientemente reconfortante y duro para tener que andar por otras administraciones. Uno de los proyectos más bonitos que tiene Cubillos es el del Bosque de los Sueños. Ha habido varias intentonas de acometer nuevos desarrollos en torno a él. Yo no sé si finalmente se van a poder convertir en realidad o no. ¿Cómo lo ve? Bueno, la verdad que uno de los proyectos, por así decirlo, más emblemáticos de mi municipio, y ya desde hace años es un referente en el mundo del tercer sector y la diversidad funcional, es el Bosque de los Sueños. Mi municipio se conoce en todo el país por estas instalaciones. La verdad que ya es bastante que a lo largo de los años se consigan mantener en la situación en la que están. Sí que sería bueno pues mejorarlas y ampliarlas, pero bueno, también hay que ser realistas. Siempre hubo grandes ideas que las terminó atropellando la crisis económica a partir del año 2008, y claro, y después de la crisis económica no enlazamos más que crisis, pero había ideas para que el Bosque de los Sueños, pues, si ya es un proyecto top, fuera top. Bueno, muy pues de moda, yo considero que es un proyecto top. Yo considero que si las cosas nos van bien y conseguimos que se desarrollen algunos proyectos turísticos como el Ponfeblino, que consiga fondos y que empiece a funcionar, si conseguimos que el camino olvidado, que es un proyecto en el que tenemos la verdad que mucho interés y mucha ilusión, y conseguimos aprovechar turísticamente el embalse de Bárcena, la zona de la cola del embalse, si conseguimos que se construya la pasarela entre Congosto y Cubillos, todo eso hará que haya más afluencia de visitantes a Cubillos del Sil, con lo cual mejorará el rendimiento de estas instalaciones y de futuros negocios de hostelería en el municipio y se podrán acometer otras infraestructuras, otras aventuras. ¿La pasarela es el gran proyecto a los fondos europeos de Cubillos? Vamos a ver, a los fondos de transición no lo hemos podido presentar porque en la otra parte, en el otro margen del embalse está Congosto y está fuera de los fondos de transición, pero tanto el alcalde de Congosto como yo mismo pues, estamos intentando luchar por conseguir la financiación necesaria para este proyecto. Consideramos que no es una gran inversión económica, viendo las inversiones que se están haciendo en otras zonas de este país. Cuando hablamos de la despoblación, cuando hablamos de zonas deprimidas y tal, entendemos que este puede ser un proyecto que atraiga a mucha gente a nuestra comarca y que sea un punto más de interés en la comarca. Alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la tertulia, y ya estamos casi en las fechas. Feliz Navidad para usted y para todos los vecinos de Cubillos del Sil. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, felices fiestas para todos los telespectadores. Muchas gracias. Germán Gabela, muy buenas noches, muchísimas gracias. Y Manuel Cachafeiro, muchas gracias, buenas noches, delegado de Diario de León. La tertulia queda interrumpida por la programación, que siempre se altera por culpa de las fiestas de Navidad. En el mes de enero retomamos las conversaciones de los lunes aquí en este espacio. Que pasen las mejores fiestas de Navidad. Desde la tertulia se lo deseamos.